Bueno, lo primero que quiero decirles, además de saludarlos y saludarlas, es que este video va a tener marcas de tiempo, es decir, va a tener un índice con todos los temas que se van a tocar. Y si ustedes no quieren ver el video completo, pueden simplemente ir al índice, hacer clic en la marca de tiempo e ir al tema específico que quieren consultar de la página web. Este video es para presentarles la página web del programa de experiencias laborales. Esta página web ha sido diseñada con fines administrativos. Es para que ustedes cuenten con toda la información necesaria y con todos los pasos a seguir para que ustedes puedan hacer su práctica de forma correcta y clara. Yo les recomiendo que tengan esta página web en sus accesos directos en sus navegadores, que cuenten con ella en todas sus etapas, desde la búsqueda de práctica hasta el inicio, el desarrollo y el fin de la práctica. Desde luego, si tienen más preguntas que no se resuelven en la página web, pueden contactarme por Teams, por mail, etc. Pero lo que voy es que resolviendo el tema administrativo que espera resolver esta página web, también cuenten con nosotros, conmigo especialmente, para conversar, para temas de orientación, para preguntas abiertas que no necesariamente se resuelven en una normativa, en un paso a paso, etc. O también pueden resolver esas preguntas en las conversaciones grupales. La idea es que esta página web sea una base que nos dé una plataforma necesaria para después poder efectivamente dedicarnos a conversar de forma abierta, que es algo importante. Pero para eso, antes tenemos que tener las cosas claras, los marcos claros. Así que usen esta página web permanentemente, ténganla disponible, consúltenla permanentemente y si creen que pueden mejorar, avísenme, porque la idea es que vaya mejorando cada vez más y que sea cada vez más clara y un apoyo a sus procesos de práctica. Lo importante es que tengan claridad sobre sus procesos. Entonces, estamos en la plataforma virtual, accedemos a uno de los programas que tienen prácticas laborales. Vamos a ingresar, por ejemplo, a CPA. Van a fijarse que abajo hay un botón de prácticas. Si hacen clic en el botón de prácticas, van a acceder inmediatamente a la página web del programa de experiencias laborales. Este es. ¿Cuáles son los elementos más importantes de esta página web? Bueno, son estos 4. En primer lugar está la sección que se llama Gestiona tu proceso, que dice, conoce cada uno de los pasos que debes seguir para hacer tu práctica. Si ustedes acceden a esa sección, se supone que deberían poder hacer su práctica de principio a fin, conociendo claramente cada uno de los pasos y la información necesaria. Luego está la sección Talleres y otras actividades, que dice participa en los talleres y las actividades que se harán. Entonces ahí ustedes van a poder acceder, inscribirse, evaluar, ver los talleres que se han hecho y además ver otras actividades que se hacen en el marco del programa de experiencias laborales, como lo son las charlas informativas, charlas con empresas, conversatorios después de las prácticas, etcétera, etcétera. Luego hay una sección que se llama Encuentra una oferta, que es donde nosotros les damos orientación para ayudarles en su proceso de búsqueda de ofertas laborales, ofertas de práctica, pero también laborales. Y luego está la sección de reglamentos, en donde ustedes van a encontrar el reglamento de práctica de cada programa, que es muy importante que lo lean integralmente, y además cuestiones como los requisitos y prerequisitos de la práctica, porque la práctica está inserta en una malla curricular de un programa, disposiciones para convalidaciones, etcétera, etcétera. Cuestiones de normativa, reglamentos, etcétera. Además, la página web cuenta con una sección para empresas. Acá están las preguntas frecuentes, lo que normalmente las empresas quieren saber. Es una ayuda muy buena que ustedes puedan saber las preguntas frecuentes de las empresas, las lean de antemano y sepan qué responder, y ahí está. Luego tienen un acceso al equipo de Teams del programa de experiencias laborales, y abajo también se da un acceso al blog del programa, en donde pueden ver fotografías y relatos de las experiencias de algunos de sus compañeros y compañeras en otras prácticas. Y luego hay otras cosas como estadísticas y cuestiones así que pueden revisar si quieren. Entonces comencemos con revisar el paso a paso, gestiona tu proceso. Si ingresamos acá, tenemos las dos opciones de contador público auditor o ingeniería comercial. En realidad son prácticamente los mismos pasos, solo que contador público auditor tiene un paso más. Entonces vamos a acceder a la sección de contador público auditor
simplemente para ver ese paso más. Fíjense que es para diurno y vespertino. Esta sección se divide en 3 partes. La primera etapa son los pasos previos a la práctica. La segunda etapa es la inscripción e inicio. Y la tercera etapa es todo lo que tiene que ver con el término y la evaluación de la práctica. Entonces, en los pasos previos, ustedes acá van a tener un enlace al reglamento de experiencias laborales. Si pinchan acá, van a ir directamente al reglamento, a todo lo que tiene que ver con reglamentos. Luego ustedes tienen que elegir el reglamento que les corresponde a ustedes y les recomiendo que lo lean integralmente. Después vamos a ver más en detalle esto. Volvamos entonces a los pasos a seguir en contador público auditor. Recuerden que puede ser que es lo mismo en ingeniería comercial, prácticamente lo mismo. Luego se les entregan orientaciones para que ustedes busquen su práctica. Recuerden que ustedes son quienes buscan su práctica. Y acá, si ustedes pinchan acá, van a ir a la sección para ayudarles en el proceso de búsqueda de práctica. Luego veremos en detalle esta sección. Solo para mostrarles que son prácticamente los mismos pasos en los distintos programas. Vamos a acceder al de Ingeniería Comercial, gestiona tu proceso de Ingeniería Comercial, y fíjense que es lo mismo. Luego aparece, se les recomienda que entreguen información clave a las organizaciones a las que postulan, por lo tanto, se les da un link a esta misma sección que yo les conté acá, que es información para empresas. Si ustedes acceden acá, van a tener las preguntas frecuentes que por lo general hacen las empresas. Esta es la más importante, en qué consiste el seguro de prácticas. Volvamos al paso a paso. Y además, ustedes tienen que hacer un taller de práctica. Entonces, aparece inscribe un taller de práctica. Lo que hace este botón es dirigirlos a la sección del taller de práctica, que es, ustedes pueden acceder por acá o también pueden acceder por la página principal acá. Entonces, los va a dirigir a esta sección y lo que tienen que hacer es, los va a dirigir a los talleres, a esta sección, y lo que ustedes tienen que hacer es inscribir acá un taller de práctica. Este es un formulario en el que ustedes marcan la fecha del taller en el que quieren participar, para que luego les llegue una notificación y una confirmación de su participación en el taller y puedan participar efectivamente, etcétera, etcétera. Dejan su contacto, etcétera. Entonces, si volvemos al paso a paso, ustedes estarían listos o listas para hacer su práctica, porque nos ponemos en la situación hipotética de que ustedes ya consiguieron una práctica, que fueron a distintas empresas, tuvieron alguna entrevista, en una les dijeron que sí, que están aceptados o aceptadas en la práctica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que inscribirse en su práctica. ¿Por qué? Porque solamente cuando se inscriben, la coordinación conoce esa oportunidad, sabe que ustedes van a hacer su práctica ahí. Y con esa inscripción van a darme la información necesaria para poder evaluarla en conjunto, para poder evaluar todas las variables, la empresa, la función, el tiempo esperado, etcétera, y tomar una decisión con respecto a si la práctica aplica o no, efectivamente, para ser reconocida como una práctica laboral de la carrera. Entonces, esa inscripción, con toda esa información, la van a hacer acá. Y hacen clic en Inscribe tu práctica y esto los va a dirigir a un formulario en el que tienen que hacer esa inscripción. Si ustedes se fijan, ahí tienen que ir colocando distinta información correspondiente a la práctica, a sus contactos y todo. Es información que también va a servir mucho para la administración y supervisión de su práctica. Entonces, ahí recién ustedes entran en el radar de la coordinación de experiencias laborales. Y antes de eso, fíjense que ustedes tienen que asegurarse de contar con su certificado de estudiante regular. Si ustedes pinchan acá, se les da la información necesaria para que cuenten con su certificado de estudiante regular, porque el seguro de práctica es válido en la medida que ustedes son estudiantes regulares de la carrera en la que estudian. Entonces es importante que cuenten con su certificado. Así que acá está la información necesaria para que tengan ese certificado de estudiante regular. Entonces, ustedes cuentan con el certificado de estudiante regular, inscriben su práctica y si ustedes reciben su carta de seguro, es decir, si yo les envío la carta de seguro a ustedes, eso quiere decir que su práctica fue aceptada. Esa es la formalización de su práctica y ya la podrían comenzar. Cuando ustedes inscriben su práctica, dicen, entre otras cosas, cuándo la van a comenzar.
Y, desde luego, tienen que enviar la inscripción de práctica antes de la fecha de inicio de práctica, porque tiene que formalizarse antes. Entonces, acá simplemente se les explica en qué consiste la carta de seguro, pero en eso simplemente yo se las voy a enviar. Acá pueden ver el formato tipo de la carta de seguro. Eso yo se los voy a enviar al correo. Una vez dentro de la práctica, en la primera semana, ustedes deben firmar y enviarme un compromiso de trabajo. Acá está el documento. Ustedes hacen clic acá y lo pueden descargar. Lo pueden descargar como Word y editarlo en las secciones que les corresponda, en la fecha, en su nombre, en el nombre de su supervisor. Acá anotan la función que van a realizar y cuestiones relativas a el compromiso marco de trabajo que ustedes van a llevar a cabo con la organización, la jornada de trabajo, las horas, etcétera. Al final lo firman y me lo envían en digitalizado por correo para registrarlo. Una vez, recuerden que lo pueden descargar acá en Word para que puedan editarlo y todo eso. Ese es un formato tipo. Déjenme decirle que si las organizaciones tienen documentos de este tipo, como contratos de práctica, etcétera, no usen este. Envíenme el documento que van a firmar con la empresa y ese va a ser válido como compromiso de trabajo. Se les va a reconocer como el compromiso de trabajo, para que no tengan que firmar dos documentos semejantes, ¿no? En simultáneo. Y luego, ustedes, si quieren, solo si quieren, pueden recibir una retroalimentación. Si ustedes pinchan acá, ustedes pueden acceder a una retroalimentación en la mitad de la práctica. Ustedes, si quieren ser evaluados en la mitad de la práctica, copian este link y se lo envían a sus supervisores para que los evalúen. Y yo les voy a enviar esa información para que tengan una retroalimentación en la mitad de la práctica. Ese es un paso opcional. Entonces, si volvemos al paso a paso, siempre recuerden que pueden volver rápidamente por acá. Fíjense que ya hemos visto todos los pasos previos y todo lo que tiene que ver con la inscripción e inicio. Y la tercera etapa, el término y la evaluación. Bueno, lo primero que tienen que hacer es pedir a sus supervisores que evalúen su desempeño. Si ustedes hacen clic en esa sección, en ese botón, se encuentran con dos cosas. Uno es el formulario de evaluación. Ustedes tienen que hacer clic acá y enviarles a sus supervisores este enlace para que los evalúen. Esa información de evaluación les va a llegar a ustedes y es una buena retroalimentación de su trabajo, además de que es obligatorio hacerlo. Además, necesitamos una verificación de este proceso y también del final de la práctica. Entonces, fíjense que ustedes tienen que pedirle a su supervisor que les firme un certificado de evaluación de supervisor, que también sería válido, es válido como el certificado de finalización correcta y formal de la práctica, aceptada por la organización. Entonces, ustedes hacen clic acá, se van a encontrar con un documento tipo que ustedes pueden, desde luego, deben descargar como Word, y entonces el supervisor puede llenar los campos, el nombre de la organización, el nombre del supervisor, el cargo, el correo de contacto, y acá colocan que evaluaron a tal practicante con tal root, fecha, firma y timbre, y me lo envían escaneado a mi correo. Entonces con eso tienen listo el paso de evaluación del supervisor. Si ustedes siguen viendo, también tienen el acceso a la evaluación de desempeño, a la autoevaluación de su desempeño. Ustedes tienen que autoevaluarse. Y esa información es muy relevante para que ustedes hagan un ejercicio cognitivo, ¿no? Un ejercicio reflexivo sobre su proceso de práctica, y también nos den información a nosotros de cómo fue la experiencia, para que nosotros podamos tomar decisiones al respecto, ver cosas, compartirla con los profesores, con ustedes mismos, etc. Entonces hay información muy valiosa que nos dan ahí. En la autoevaluación, ustedes hacen clic ahí y van a un formulario en el que comienzan a autoevaluarse. Muy parecido al de la inscripción, solamente que son preguntas distintas que corresponden al final de la práctica. En el caso de contador público auditor, y no en el caso de ingeniería comercial, se les pide que redacten un informe de práctica, que va con nota. Entonces acá ustedes pinchan y tienen la pauta, y la rúbrica del informe está muy claramente detallado en qué consiste el informe de práctica. Lo más importante es que ustedes puedan sistematizar su experiencia,
que tengan esa capacidad de sistematización y formalización de la experiencia, que puedan presentar la metodología que usaron de trabajo, etc. Y acá está la rúbrica, si se fijan, con todas las condiciones, los puntajes. Si siguen la pauta de rúbrica no deberían tener problemas. Acá está la forma de cálculo de la nota, etc. Además, a quienes sean de contador público auditor se les entrega la opción de que vean informes destacados, porque algunos informes han sido muy buenos, vamos a agregar más, y entonces le hemos preguntado a los estudiantes si quieren publicarlos y han aceptado, para que sean un ejemplo de quienes tengan dudas sobre cómo hacer el informe. Bueno, ahí hay informes que han sido destacados. Lo que se presenta ahí es el informe y también la retroalimentación del informe, para que sepan en qué fueron destacados específicamente. Esta sería la retroalimentación que les llegue de cada uno de los aspectos del informe, con las notas finales, etc. Y luego tienen acá el informe para que lo vean como un ejemplo. Bueno, este sería entonces el informe. Entonces, si seguimos, acá pueden revisar su estado de avance en el proceso. Esta es obviamente es un elemento de apoyo y se los voy a mostrar con más calma después. Este es un panel en el que ustedes se pueden buscar por su root y ver su estado de avance en el proceso, en todos los pasos que le hemos mostrado. Y finalmente tienen la opción de compartir su experiencia. Ustedes me mandan sus datos para leer su experiencia en el blog de experiencias laborales, si tienen cosas que compartir, etc. No importa el formato, no importa si quieren hacer una conversación por Teams, si quieren mandarme un mail, sus fotos, etc. No importa si es largo o corto, eso lo vemos después. Lo importante es que puedan compartir su experiencia y que ustedes también cuenten con que puedan ver también fotos, etcétera, de sus compañeros en las prácticas. Eso es opcional. Entonces, fíjense que en estos tres pasos previos, inscripción e inicio y término de evaluación, están las cuestiones obligatorias y las cuestiones opcionales. Lo importante es que están todas las cuestiones que ustedes necesitan para hacer correcta y claramente sus prácticas. Entonces, los pasos a seguir, la sección Gestiona tu proceso, en el fondo, es la más importante para ustedes. Ahí está todo. Si ustedes se marearon con esta descripción, no importa, vayan paso a paso. En donde estén, van marcando el botón y van siguiendo exactamente la información que necesitan en cada enlace. Van paso a paso según la etapa en la que estén. Tanto la primera práctica como la segunda práctica tienen este mismo formato marco para que ustedes hagan correcta y claramente sus prácticas. Fíjense que el paso a paso de ingeniería comercial es prácticamente lo mismo, solamente que no cuenta con la parte del informe de práctica. Acá está el de ingeniería comercial. Por ejemplo, la evaluación del supervisor es lo mismo, etc. Entonces, vimos todo lo que tiene que ver con el paso a paso. Les voy a mostrar entonces la sección de talleres y otras actividades. Ustedes lo que pueden ver acá, en esta sección, es, primero que todo, acá ustedes tienen que inscribirse en un taller de práctica. Ya les mostré que ustedes hacen clic acá y se inscriben en la fecha que esté disponible, ponen sus datos para que se les contacte y se les confirme, se inscriben acá, o simplemente colocan que les interesa participar en un taller y les gustaría que se les avise cuando haya nuevas fechas. Luego, ustedes, si ya asistieron a un taller, pueden evaluar el taller en el que participaron, y esa evaluación se agradece mucho. Es una evaluación voluntaria, pero se agradece mucho porque sirve para mejorar permanentemente esta instancia de conversación grupal. Ustedes acá tendrán las presentaciones de los talleres que se hacen, pueden revisarlas, ahí están. Ahí están las presentaciones, si se fijan. Y luego pueden revisar acá la lista de asistencia. Ahí pueden revisar si están en la lista de asistencia de los talleres que se han hecho. Acá pueden ver completa una charla informativa sobre el proceso de práctica que se hizo.
que se hizo, en esta charla se hizo creo que en junio por ahí, se hizo en septiembre, ahí está. Y pueden ver otras informaciones como por ejemplo una charla de empresa o otras cuestiones que se han hecho en el marco del programa de experiencias laborales como la medición de habilidades profesionales en algunos cursos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la sección de talleres y otras actividades y desde luego ahí lo más importante es el taller de práctica. Luego está la sección encuentra una oferta. Entonces, si ustedes hacen clic acá, se les ofrece una sección con distintas formas de ayudarles en su proceso de búsqueda de práctica. Recuerden que el proceso de búsqueda de práctica es parte de la experiencia del programa de experiencias laborales y es parte importante de la experiencia. Que ustedes vivan esta etapa, que es muy importante para la empleabilidad. Entonces, acá tienen distintas cuestiones. Por ejemplo, lo primero es, este es un enlace para que ustedes accedan a la red laboral FENUAH en Teams. Es un equipo en Teams en donde nos apoyamos todos mutuamente para el proceso de búsqueda de oportunidades laborales. Acá tenemos distintos paneles en el que les ofrecemos ayudas, porque la búsqueda de práctica y la búsqueda de ofertas laborales en general tiene que ser diversa. Hay que concentrar la energía no en una sola estrategia, sino que en distintas estrategias. Entonces, una cuestión son las ofertas que llegan de la FEN, otras son los contactos personales, que son muy importantes, los contactos cercanos de la universidad, de la familia, de los amigos, de las prácticas anteriores, etc. Otras son las bolsas de empleo, otras son las empresas que tienen programas específicos de práctica, etcétera, etcétera. Entonces, la primera estrategia son las ofertas laborales que llegan a la facultad. Y ustedes, si se fijan, acá están publicadas todas las ofertas laborales, más bien las ofertas de práctica, por lo general, que están vigentes. Acá están, ustedes pueden seleccionar el periodo, pero acá están seleccionadas de la más reciente a la más antigua. Probablemente las más antiguas no han dicho que quieren bajarlas, pero fíjense siempre que las más recientes son las que tienen más oportunidades de recibir respuestas. Ustedes pueden seleccionar acá la carrera de la que son, ¿no? Van haciendo los filtros necesarios y pueden seleccionar además el tipo de oferta que están buscando. Entonces, cuando ustedes encuentran una oferta que les interesa, hacen clic en este enlace y van al detalle de la oferta, en qué consiste, cómo postular, etc. Acá encuentran todo el detalle de la oferta que estará disponible siempre mientras la oferta siga vigente. Ese es el primer panel. El segundo panel también es muy importante, es una sugerencia de las diversas fuentes laborales que hay a nivel nacional. Tenemos fuentes laborales que van desde bolsas de trabajo a páginas web específicas de prácticas o también empresas o ONG o fundaciones que también ofrecen prácticas de forma permanente y eso es mucho más recomendable para las prácticas básicas. Por lo general las prácticas que se ofrecen acá, por lo general, no todas, son para las profesionales, para la segunda práctica. Pero las primeras prácticas, por lo general, se encuentran en empresas grandes, como los bancos. Entonces acá se le entregan los enlaces a distintas fuentes laborales, como son bolsas, bancos, etcétera, etcétera. Acá tienen una multiplicidad de fuentes para motivarles a que ustedes usen ojalá todas las fuentes, que usen todos los recursos y las alternativas disponibles en la web. Ustedes pinchan acá y va a derivarles a las distintas plataformas para que ustedes coloquen sus palabras claves: práctica laboral, práctica profesional, práctica intermedia, práctica básica, práctica 1, practicante contador público auditor, practicante auditoría, practicante contador, practicante ingeniería comercial, práctica administración, práctica marketing. Tienen que ir buscando con todas las palabras que sean posibles, porque así van a aumentar su probabilidad de encontrar lo que ustedes quieran. Y también tienen de empresas, por ejemplo. Acá, por ejemplo, tienen una plataforma para prácticas y memorias y distintas. También acá están las prácticas Chile, que son prácticas del Estado. Por acá tienen que estar. Pueden seleccionar acá el tipo de fuente, si es una institución pública, programas de práctica, empresas, por ejemplo, institución pública, está ProChile, Bolsa Sector Público, Prácticas Chile, son las prácticas del Estado, en el Estado, etcétera, etcétera. Entonces ahí fíjense que ahí hay distintas ofertas de práctica para hacer en el Estado de Chile
etcétera, etcétera. Luego, acá tienen un panel que es una lista de todas las organizaciones en donde se han hecho prácticas y han declarado que, y los supervisores que han evaluado a los estudiantes, han declarado que sí estarían dispuestos a recibir a nuevos practicantes en el futuro. Entonces, si a ustedes les interesa alguna de estas organizaciones, me avisan y les podemos hacer la consulta, si lo recibirían. Por lo general ustedes dejan una muy buena imagen de la universidad en los lugares donde hacen las prácticas. Y la gran mayoría de las organizaciones dicen que sí quieren recibir estudiantes en el futuro. Entonces pueden ver una fundación o una empresa privada, etcétera, etcétera. Ahí tienen que ir viendo si es que les interesa alguna y yo los puedo promover en esa empresa. Luego ustedes pueden ver las estadísticas de postulación, de ofertas y postulaciones a ofertas que hay en la FEN, simplemente para que tengan una idea de cuándo hay más ofertas, si se fijan siempre en el verano, cuándo hay más postulaciones también, a qué tipo de ofertas se postula o, por ejemplo, qué tipo de empresas hacen ofertas, etcétera. Acá pueden hacer los filtros necesarios, etcétera, etcétera. Y luego abajo tienen dos sugerencias importantes. Una es un documento que les entrega sugerencias para hacer su currículum vitae. Acá lo importante es que tiene que ser un documento estándar, formal, simple, breve. Y acá aparecen distintos pies de página. Estos no son para que se pongan en el currículum, sino que más bien son recomendaciones. El currículum debería quedar de una plana. Acá es de dos planas porque los pies de página son las recomendaciones que se les hace en cada sección. Esto es simplemente una sugerencia dentro de los múltiples formatos que hay para hacer un currículum vitae. Además, se les sugieren distintas formas de nombrar las habilidades laborales. Porque es bueno que ustedes cuando dicen que trabajaron en un lugar, expresen qué tipo de habilidades ustedes desempeñaron en ese trabajo. Porque eso es lo que le va a interesar a la organización de su trabajo anterior. Entonces ustedes pueden ver acá que aparece, por ejemplo, para que ustedes los usen, para que ustedes vean si les hace sentido en relación a las cosas que han hecho. Atención a detalles, autocontrol, comunicación, lo estoy viendo de forma aleatoria. Escucha activa, flexibilidad, efectividad, directividad, innovación, iniciativa, liderazgo del equipo, manejo de conflictos, trabajo en equipo, visión de negocio, seguridad, relaciones interpersonales, etc. Es solo una sugerencia de formas de describir las habilidades para que ustedes las pongan de forma que se vea profesional la descripción de sus trabajos en su currículum vitae. Es eso. Entonces fíjense que ustedes acá tienen distintas sugerencias, distintas recomendaciones para que ustedes busquen su práctica a partir de distintos recursos en simultáneo. Desde luego, tienen que considerar que es muy importante que ustedes también se acerquen simplemente a los lugares que les interesa de forma proactiva, que ustedes tal vez se ofrezcan como practicantes en los lugares que les interesan, que ustedes se acerquen a las personas que los podrían ayudar, que ustedes comuniquen a las personas cercanas que están buscando práctica. No todos son adivinos, pero tal vez alguien que ustedes no se esperan podría ayudarles. Entonces es bueno que esas personas se enteren. Es importante que sepan que tanto para la búsqueda de práctica como para la búsqueda de empleo, lo más importante siempre son los contactos personales. Y eso se mantiene en el tiempo. Entonces usen sus contactos personales, además de que consideren de que sus contactos personales están en la universidad, en sus compañeros, en profesores, en la familia también, en sus amigos. Usen todas sus redes para poder encontrar su práctica y no se queden solamente, desde luego quédense con las ofertas de práctica formales, las bolsas y todo, pero no se queden solamente con eso. También hay más formas de encontrar práctica, de ofrecer su conocimiento y sus ganas de aprender a distintas empresas o proyectos que los podrían acoger como practicantes y ni ellos se lo imaginaban. Sean proactivos en eso. Tomen esta experiencia de buscar práctica como una experiencia enriquecedora que les puede mostrar distintas formas de buscar trabajo. Mientras más diverso sea, mientras más opciones vean ustedes en el mercado laboral, más empleabilidad van a tener. Entonces, prueben eso. Hay distintas formas de buscar práctica. Prueben las formas más creativas junto con las formas más convencionales, que son las ofertas que aparecen acá, las bolsas de empleo, etc. Si nosotros nos vamos a la página principal,
Además, tenemos la sección de reglamentos, que es muy importante. Si nosotros vamos a los reglamentos, es muy importante que ustedes marquen la experiencia laboral en el programa que les corresponda, por ejemplo, experiencias laborales en IC, y lean todo el reglamento de forma integral. Una de las cosas que más se valoran en la entrevista de práctica es que el estudiante tenga resuelto el tema administrativo. No se espera de los estudiantes que sean grandes profesionales con grandes conocimientos, porque precisamente a eso van, a aprender. Se esperan básicamente dos cosas: que tengan una actitud de querer aprender, que puedan aceptar que probablemente no saben todo, pero quieren aprender de las personas que están en la organización, que demuestren esa actitud, esas ganas de aprender ahí. Eso es una cosa muy importante. Y la otra es que demuestren seguridad en relación a las cuestiones administrativas, que esté resuelto el tema del seguro, de la carta, de qué pasa si hay un accidente, de cuántas horas son, de cómo se evalúa, todas esas cosas básicas que son muy fáciles, están en la página. Ustedes ojalá que las conozcan bien antes de ir a la entrevista laboral. Si manejan esas dos cosas, seguramente van a quedar seleccionados, porque son las cosas que les interesan a las organizaciones. Una de las preguntas que más me hacen sobre el reglamento, y que está su respuesta en el reglamento: ¿cuánto dura la práctica? La práctica tiene una duración específica que es mínima, pero no tiene duración máxima. La duración máxima depende del acuerdo que lleguen ustedes con las organizaciones. Por lo general llegan a un acuerdo que va por los 3 meses, etc. Pero puede ser más o puede ser menos. Lo importante es que respeten la duración de tiempo mínimo. Acá están todas las disposiciones normativas y es bueno que lo vean integralmente para que den esa seguridad a las organizaciones, para que sea una solución en el momento de la entrevista y no sea un tema más, el tema administrativo, ¿no? Y puedan pasar así a conversar temas interesantes de lo que van a hacer, de cuál es el proyecto, de las cosas que pueden aprender, demuestran interés en aprender, etc. Además, en el reglamento, en los reglamentos de experiencias laborales, ustedes se van a encontrar con anexos. Uno de los anexos más importantes son las mallas y requisitos. Recuerden que las prácticas forman parte de la malla, de su programa. Entonces acá ustedes, si pinchan en cualquiera de estas opciones, van a encontrar los requisitos y prerequisitos de la práctica, etc. Acá está, y acá está en la versión más resumida. Y esto está para todos los programas. Fíjense que también está para contador. Entonces ahí ustedes tienen que seleccionar su programa y ver todos los requisitos y prerequisitos de la práctica. Y es muy importante que lo tengan esto muy consciente para que puedan gestionar bien su propio proceso, su propia progresión curricular. Una de las cosas que más me interesa recalcar es que la práctica es parte de las actividades curriculares obligatorias del programa. Para ser egresado o egresada hay que tener la práctica, todas las prácticas listas, así como que también hay que tener todos los ramos listos, los cursos. Entonces, para dar el examen de grado, hay que tener las prácticas listas. No es cierto que uno pueda hacer la práctica después del examen de título, perdón, no de grado, del examen de título. Antes del examen de título hay que tener las prácticas listas. Todas esas cuestiones, fíjense, también se ven acá. Fíjense que la práctica siempre en el contador público auditor vespertino, la práctica es prerequisito del examen de título. Siempre es prerequisito del examen de título. Entonces esas cuestiones son importantes que las sepamos y toda la información oficial está acá. Cuando tengan una duda, accedan a la página web, además de, desde luego, poder conversar conmigo. Si ustedes van a la información para empresas, hacen clic acá, tienen dos cosas. Una son las preguntas frecuentes para empresas y organizaciones. Entonces es bueno que ustedes lean esto, lean cada una de las preguntas y respuestas, para que puedan dar buenas respuestas a las entrevistas de práctica, que son cosas que a las empresas les interesa. Por ejemplo, ¿en qué consiste el seguro escolar para las prácticas? Pinchan acá y tienen la información básica de en qué consiste. ¿Qué funciones se espera de un practicante? Ahí está, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, hay un formulario para que las empresas publiquen ofertas laborales, ofertas de práctica o trabajo. Entonces, si ustedes quieren compartirlo, se les agradece, porque eso, bueno, todos les vamos a agradecer. Los compañeros y compañeras que están buscando ofertas también lo agradecerán. También en la sección Gestiona tu proceso, recuerden que gestionar tu proceso se puede llegar desde acá,
o desde acá, fíjense que tienen un panel abajo. El primer panel que se les muestra es para que ustedes revisen su estado de avance en el proceso. Entonces, si ustedes amplían, ustedes pueden ver esto desde acá o pueden ampliar la presentación en una nueva pestaña. Yo les recomiendo ampliarla. Entonces, acá ustedes pueden revisar si les falta algo, algún hito. Acá están todos los hitos del proceso. Están marcados con porcentaje según su estado de avance. Y acá aparece a quién le corresponde el hito. Fíjense que hay cosas que le corresponde al estudiante, cuestiones que les corresponde al supervisor del estudiante en la práctica y cuestiones que le corresponde a la coordinación de experiencias laborales. Entonces, si ustedes colocan su root acá, van a poder fijarse su estado de avance. Por ejemplo, esta persona tiene todo completo. Acá hay alguien que tiene 80% porque le falta la autoevaluación y le falta algo que me corresponde a mí, ¿no? Que sería formalizarlo, formalizar a esta persona en la DARA. Y así sucesivamente. Si ustedes están haciendo su segunda práctica, su root aparecerá con un 2 al costado derecho. Fíjense. Esta persona tiene un 30%. Eso significa que solamente participó en el taller, se inscribió, desde luego eso siempre va a estar en 10%, y se le envió la carta de seguro. Todo el resto debe ser una persona que está en proceso de hacer la práctica. Todo el resto todavía no se ha enviado. Aparece que no ha enviado el compromiso de trabajo. Bueno, puede acceder al compromiso de trabajo directamente desde acá. Y así sucesivamente. Acá puede acceder a todos los pasos a seguir. Acá están todos los pasos directos que le faltan. Entonces, este panel es bastante útil y recuerden que pueden acceder a este panel desde Gestiona tu proceso a acá. Acá está, ahí estaría cargando. Otra sección de la página web del programa de experiencias laborales son las estadísticas del programa. En esta página no les mostramos todas las estadísticas, pero sí algunas que les pueden interesar. Entonces, si ustedes van a Gestiona tu proceso, vamos a ir desde acá. Fíjense que abajo están las estadísticas. Ustedes pueden acceder a las estadísticas desde la página web. Demora un poco en cargar. O pueden abrir este panel en una pantalla independiente y pueden observar distintas estadísticas que les pueden ser muy útiles para sus experiencias laborales. Acá ustedes tienen distintos temas. Tienen aspectos logísticos que les pueden ser muy útiles para saber más o menos en qué consisten las prácticas en promedio, contextos laborales, dónde se hacen, en qué tipo de empresa, etc. Estrategias de inserción, indicadores de aprendizaje y desempeño y un panel principal de gestión que en realidad es más de interés mío. Entonces, en primer lugar, ustedes tienen que hacer los filtros correspondientes. Acá el filtro más importante es que coloquen que no se trata de una convalidación de experiencia laboral, porque en contador público auditor vespertino hay muchas convalidaciones por trabajo. Entonces eso cambia mucho los resultados, porque son desde luego experiencias más largas. Y pueden poner el tipo de experiencia que ustedes están buscando. Por ejemplo, vamos a dejar solamente las prácticas 1 y 2 de ingeniería comercial y contador público auditor, que son las convencionales. Entonces ustedes ahí hacen los filtros que necesitan y ya pueden ver, por ejemplo, que en ese grupo que nosotros filtramos, en promedio se hacen las prácticas en casi 3 meses. Se hacen en jornada completa, en 8 horas diarias. Y así. Se hacen casi todas en el verano. Casi todas se hacen en tiempo completo, como dice ahí. Estos son los aportes de transporte y alimentación que se dan.
y distintos indicadores de ese tipo. Después, ustedes pueden ver los contextos laborales. Déjenme ver si está todavía filtrado ese grupo. Acá hay que hacer el filtro de nuevo. Cada vez que pasamos de una página hacemos el filtro de nuevo. No es con validación. Tipo de experiencia, vamos a seleccionar prácticas 1 y 2 de ingeniería y contador público auditor. Y si se fijan, acá pueden ver en dónde normalmente se hacen las prácticas. Casi todas son empresas privadas, pero también hay organismos estatales y fundaciones. Acá están los sectores productivos de los lugares donde se hacen las prácticas de las organizaciones, el tamaño, el departamento de unidad donde se trabaja, las comunas, y acá están las empresas donde más se hacen prácticas. O en realidad están todas las empresas donde se hacen prácticas, solamente que aparecen arriba las más frecuentes. Están los bancos, en primer lugar, está la universidad. No se puede hacer la práctica en la facultad, pero sí en unidades exteriores a la facultad, porque son culturas distintas, es gente distinta, etc. Fíjense que está Deloitte, hay otras empresas grandes al principio, pero también hay otras que se repiten, porque son contactos directos de la facultad, que hemos hecho ofertas, entonces los estudiantes han postulado, como Fisening, y distintas empresas que aparecen acá. Y acá están todas las otras, ¿no? Donde se han hecho prácticas. Entonces pueden revisar esas. Y pueden hacer acá los filtros que ustedes necesiten. Acá tienen un montón de filtros más. Por ejemplo, por naturaleza jurídica. ¿Qué pasa si nosotros solamente filtramos a las fundaciones? Y ustedes pueden ir viendo información que les va a dar un marco de en qué consiste el programa en relación a alguna pregunta específica que tengan. Y además después pueden explorar otros subtemas como pueden ser estrategias de inserción, etc.